buenos días. Bienvenidos a la asignatura de álgebra. Me da mucho gusto que estén conmigo en la primera sesión. El contenido temático es correspondiente al bloque 1 y es lenguaje algebraico. Yo soy la maestra Edna Canto y les doy la más cordial bienvenida. Comencemos. El contenido que vamos a ver es el tránsito del entorno aritmético al algebraico. Después vamos a ver qué es el lenguaje algebraico, algunos ejemplos, un video para reforzar nuestros conocimientos y nos vamos directamente a la actividad 1.1, apertura, desarrollo y cierre. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Es traducir el lenguaje algebraico en relaciones cuantitativas en las que se utilizan letras como incógnitas. ¿Qué es una incógnita, chicos? Una incógnita es un dato que no conocemos y que debemos plantearlo como una letra. Es decir, utilizamos letras para representar algún número. ¿Cuáles son los conceptos básicos del lenguaje algebraico? Primeramente, quisiera decirles que el lenguaje algebraico es el que utiliza letras en combinación con números y signos para realizar las diferentes operaciones y de acuerdo a las propiedades que ya conocemos en la aritmética. Eso es lo que se conoce como lenguaje algebraico. Es decir, transcribimos el lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para la resolución de problemas de la vida común. El álgebra es la parte de las matemáticas que estudia la relación entre números y letras y los signos de las operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas que conocemos? La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y la raíz. ¿Correcto? El concepto de álgebra es mucho más amplio que el de la aritmética. La aritmética se refiere a los números y a las operaciones básicas. Sin embargo, cuando hay resultados que no conocemos, podemos utilizar lo que se llama incógnitas o variables, ¿sí? Que representan cualquier número, como por ejemplo en las fórmulas, ¿sí? Estos expresan valores determinados. Y en el álgebra, cuando no conocemos esos valores, generalmente se representan por las últimas letras del alfabeto, y lo cual nos permite lograr una generalización en la cuestión de las fórmulas. Por ejemplo, chicos, esta fórmula que tenemos aquí, no sé si ustedes la identifiquen, pero esta fórmula, muchachos, es la de el teorema de Pitágoras. Esta otra fórmula se utiliza en física, es de la energía cinética, y la última fórmula que vamos a ver es la que se conoce en el movimiento uniformemente rectilíneo, donde la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Estas son fórmulas que exponiéndole valores, por ejemplo, a la distancia o el tiempo, podemos obtener la velocidad. Al igual que, por ejemplo, las fórmulas que manejamos en geometría. Vamos a repasar algunas fórmulas, chicos, que utilizamos en geometría. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo y le pongo B a su base y A su altura, el área estará representada como base por altura, o sea, B por A. Área es igual a A por B en centímetros cuadrados. Si se refiere a un rectángulo, el rectángulo tiene como característica que todos sus lados son iguales. Quiere decir que este lado mide lo mismo que este, entonces también sería X. Y entonces el área o el perímetro, en este caso el perímetro, perdón, del rectángulo, pues está dado por el contorno, que es el que les voy a marcar ahorita. El contorno que vemos en rojo es el perímetro, sería la suma de cada uno de sus lados, es lado más lado más lado más lado, o sea, sería X más X más X más X, que sumándolo sería el perímetro es igual a 4 veces X, como se puede ver acá. Y el último caso es como lo platicamos con respecto a la velocidad. La velocidad es igual a distancia entre tiempo. Aquí nos dicen que un auto recorre 50 kilómetros en T minutos. T minutos es, por decir, un número, pero que no conocemos. Entonces, la velocidad promedio del automóvil va a estar dada por la distancia, que son 50 kilómetros entre el tiempo, nos va a dar una velocidad. ¿Correcto?
Al utilizar el lenguaje algebraico, normalmente no escribimos los signos de multiplicación. Eso es importante saberlo, porque generalmente la multiplicación le podemos poner un puntito, pero no se utiliza mucho la cruz porque se puede confundir con la variable X. Y en el caso de la división, este que vemos aquí, que estoy señalando, es el símbolo de la división, o se puede poner este. O también se puede poner como un tipo de fracción. Por ejemplo, 3 por A, podemos omitir el punto y se escribe 3A para significar que es un producto. Se utilizan primero los números generalmente y se conoce como el coeficiente del término. Después, por ejemplo, 1 por n es igual a n por 1 y finalmente se escribe como n. El siguiente ejemplo es P por Q o Q por P. Y se pone sin el puntito que tenemos en medio y se pone PQ. Generalmente se escriben las letras en orden alfabético cuando hay varias que se están multiplicando. Aquí tenemos B que multiplica a la suma de X más 3. Omitimos el punto y nos quedaría de la siguiente forma. B factor de X más 3. Tenemos A más B entre C. Este es un cociente. Es una división o una fracción que se escribe de la siguiente forma. A más B entre C. Y 3 por 2X se multiplican los coeficientes 3 por 2 y nos da 6X. Y N por N, o sea, un número multiplicado por sí mismo, está elevado al cuadrado. Dice que es N al cuadrado. ¿Correcto? Estos son ejemplos del lenguaje algebraico. Es muy importante para poder identificar el lenguaje algebraico qué operación está involucrada. La suma, la resta, la multiplicación, o la división, la potencia o la raíz. Vamos a revisar las siguientes expresiones sin utilizar los signos de multiplicación y división como lo vimos anteriormente. Si yo tengo b menos 3 entre paréntesis que divide entre 4, ¿cómo lo escribiría? Vamos a poner todos los ejemplos y al final vamos a ver las respuestas. Vamos a ver en la siguiente lámina. Vamos a checarlo. El primer ejercicio que ponemos es este. Por ejemplo, tenemos en el lenguaje algebraico el triple de A se refiere que es 3 veces A, o sea, 3 multiplicado por A y se escribe de la siguiente forma, 3A. Si yo les menciono, por ejemplo, 2 veces el producto de M por N. O sea, primero tengo que expresar M por N, o sea, poniéndolas juntas y luego lo multiplico por 2 y queda de esta forma, el doble producto de M por N. El siguiente ejemplo de lenguaje algebraico es el siguiente, 1/3 de X. Al decir 1/3, quiere decir que está dividido en un número cualquiera entre 3. Entonces podríamos poner X entre 3. Por poner una variable, puede ser A, puede ser Y, entre 3, la que queramos poner. 3 veces la suma de F y G. O sea, tengo que sumar F más G y multiplicarlo por 3. 3 que multiplica la suma de F más G. Y el último, la diferencia entre el doble de X y su mitad. La diferencia. Quiere decir que aquí vamos a restar. El doble de X es 2X menos su mitad. O sea, el mismo número entre 2. Es una forma de escribir el lenguaje común al lenguaje algebraico. Aquí nos pide este ejercicio determinar la o las expresiones equivalentes. Aquí vamos a trabajar un poco con las propiedades de la aritmética. Por ejemplo, A más 2, ¿qué podría ser? 2 más A, ¿qué sería equivalente? 2A o A cuadrado. ¿Cómo podemos saber cuál es el equivalente? Si yo tengo 2A, significa que esto sería A más A, que esto no es igual a A más 2. Entonces, este no es. Y A cuadrada es A por A. Vamos a ponerle un puntito. Por A. Tampoco es. Sin embargo, este A más 2 es lo mismo que 2 más A.
es como si tuviéramos, lo voy a dibujar aquí, por ejemplo, 1 más 3, 1 más 2 vamos a poner, igual a 2 más 1. ¿Alguien me dice cómo se llama esta propiedad, chicos? 2 más 1. ¿Cuánto me da 2 más 1? Me da 3. ¿Cuánto me da 1 más 2? Me da 3 igual. Quiere decir que la propiedad se llama propiedad conmutativa. Aquí la voy a poner. El orden de los sumandos no altera la suma. Propiedad conmutativa. Esta también se puede aplicar a la multiplicación, como lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí, claramente podemos observar que la respuesta es esta que se está viendo en el circulito. ¿Correcto? Por la propiedad conmutativa. Son equivalentes. Vamos a limpiar esto y vamos a conseguir. Aquí tengo 5 que multiplica a n más 2. Vamos a ver cuáles son las posibles respuestas. 5n más 2 o n más 2 por 5 o podría ser 5 por 2 más n. En este caso, lo que podemos observar es lo siguiente. 5n más 2, pues no, porque no tiene los paréntesis. ¿Sí? Y en este caso, esta es la propiedad conmutativa. También es n más 2 por 5. Estamos invirtiendo los factores. O sea, la multiplicación n más 2 es un factor y 5 es el otro factor. Esta podría ser una respuesta y esta también. ¿Por qué? Porque aquí estamos aplicando la propiedad conmutativa de la suma. N más 2 es lo mismo que 2 más n. Estoy invirtiendo nada más los sumandos. Y aquí tengo el 5. Entonces, cualquiera de estas dos sería la respuesta, que son expresiones equivalentes porque son de la propiedad conmutativa. Vamos a ver si es lo correcto. En este caso, vamos a ver dónde aparecen los ovalitos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, las respuestas que escogimos son correctas. Son equivalentes por la propiedad conmutativa. Como ustedes pueden ver, las propiedades algebraicas también se repiten al igual que las propiedades aritméticas. Vamos a ver la siguiente lámina para entender un poco mejor esto. Dice, es importante tener en cuenta que las operaciones usadas en álgebra, como les decía, siguen las mismas reglas que las usadas en aritmética. Por ejemplo, en aritmética podemos decir que 2 más 7 es igual a 7 más 2. ¿Qué propiedad es esta? Como les había comentado, pues es la propiedad conmutativa. Y en el álgebra, pues nada más se le ponen letras de la siguiente forma. A más B es igual a B más A. En aritmética, para el producto o la multiplicación tenemos la misma propiedad conmutativa. 4 por 5 es igual a 5 por 4. Ambos me dan 20. Y si lo pongo con letras, diríamos que A por B es igual a B por A, o le quito el punto y es AB igual a BA. Esto por la propiedad conmutativa. El siguiente, vamos a ver la propiedad asociativa. Si yo tengo 1 más 4 más 3 y le pongo paréntesis, resuelvo primero 4 más 3, 7 más 1, me da 8. Y si agrupo los primeros términos, 1 más 4 me da 5, más 3 me da 8. Es como si tuviera A más B más C, o agrupo A más B más C. Esta propiedad se llama propiedad asociativa. Lo mismo pasa, muchachos, con el producto 2 por 4 por 5 entre paréntesis me da 20, por 2, 20, o 2 por 4, agrupo los primeros 2, 2 por 4, 8, por 5, 40. O sea, me da 40 aquí y 40 acá. De tal manera que aquí quedaría A factor de B por C o A por B factor de C. Es la propiedad asociativa. ¿Correcto? Siguen las mismas reglas. Vamos a aplicar esas propiedades para ver cómo se hace la suma o resta de términos semejantes. Términos semejantes, muchachos, son los que tienen la misma parte literal y el mismo exponente. En este caso, el exponente, pues, es como si tuviera un 1 y un 1. Son de primer grado.
Y el coeficiente es como si tuvieran uno implícito acá, cada una de estas. 1, 1 y 1. Entonces, cuando tenemos términos semejantes, ponemos la misma base con el exponente y sumamos los coeficientes. O sea, 1 más 1 más 1 me da 3x. O 3 por x. Puedo eliminar este puntito, como ya lo vimos. Me quedaría nada más 3x. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Yo tengo y más y más y más y más y. Es lo mismo, sumo 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces y. Es 5y, es una suma. Vamos a ver el siguiente. 2x más 3x, sumo los coeficientes. 2 más 3, 5x. Y aquí 5 menos 2x, como son diferentes, lo resto y pongo el signo del mayor. 5 menos 2, 3x positivo. ¿Correcto? Este proceso se llama reducción de términos semejantes y lo estudiaremos detalladamente más adelante cuando veamos las operaciones básicas de sumas y restas. Por lo pronto nos va a permitir resolver algunas ecuaciones sencillas. ¿Cómo puedo identificar cuando un término es semejante? Por ejemplo, 6a y 5a tienen la misma base, o sea, a, y el mismo exponente, que aquí sería 1. Y el coeficiente es diferente, entonces si yo sumo 6a más 5a me daría 11a. Sin embargo, esto que tengo aquí, 6ab y 5a, aquí le falta la b en este segundo término, no son términos semejantes, no se pueden sumar, porque tienen letras distintas. Correcto, vamos a ver algunos ejemplos del lenguaje algebraico. Les invito, muchachos, a ver este video donde se explica algunos conceptos de cómo convertir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Vamos a escucharlo, por favor. Bienvenidos al curso de lenguaje algebraico y ahora veremos la segunda parte de este curso. Y al igual que el video anterior, pues aquí vamos a aprender a escribir diferentes frases de matemáticas en forma algebraica, ¿no? Como lo hicimos en el video anterior. Si ustedes no vieron el video anterior, los invito a que lo vean porque pues allí están los comienzos y allí hablé de qué es el lenguaje algebraico. Bueno, aquí obviamente vamos subiendo un poquito la dificultad de los ejercicios. Igual que el video anterior, este video completo lo pueden tomar como una práctica. Si ustedes quieren, pueden pausar el video, realizar estos ejercicios y mirar si les quedó bien escrito en forma algebraica. Pero bueno, yo voy a empezar. Primer ejercicio, el doble de la suma de dos números. Como ustedes lo pueden observar, en este caso ya vamos a mezclar dos de las frases que vimos en el video anterior. Aquí dice el doble, ustedes ya saben escribir el doble, obviamente suponiendo que vieron el video anterior, ¿no? Ustedes ya saben escribir el doble, ahora vamos a escribir el doble, pero no solamente de un número, sino de la suma de dos números. Entonces, escribimos, primero que todo voy a escribir esto, la suma de dos números, que ya sabemos que puede ser de diferentes formas. Yo la voy a escribir como a más b, pero puede ser x más y, o b más z, o a más m, lo que sea, lo importante es que es la suma de dos números. Y ahora vamos a escribir el doble de esto. ¿Cómo escribimos el doble de esto? Pues ya sabemos que el doble es multiplicar por 2. Pero cuando estamos diciendo el doble de una suma, esa suma obligatoriamente hay que colocarla entre paréntesis, ¿sí? Porque si no colocamos el paréntesis, si lo colocamos solamente así, aquí, digámoslo así, que se leería el doble de un número más otro número. O por ejemplo, la suma entre el doble de un número y otro número. Sí, pero así se lee el doble de la suma de dos números. Ahora el segundo, en el segundo es muy parecido, pero dice el triple de la diferencia de dos números. Entonces, ya voy a escribirlo en el orden que está, el triple ¿de qué? De la diferencia de dos números. Ya sabemos escribir la diferencia de dos números, a menos b, pero vuelvo a decirles, acuérdense que puede ser cualquier letra, ¿no? X menos y, m menos n, ¿sí? Lo importante aquí es que identifiquemos que la suma, pues obviamente es una suma, y que la diferencia se trata de una resta, ¿no? Siguiente, la suma de tres números. En este caso, miren que hasta el momento casi todos los ejercicios que habíamos hecho era de dos números, pero aquí ya dice la suma de tres números. Entonces, ¿cómo se hace? Muy similar a esto. Aquí tenemos un número, otro número y otro número. Entonces vamos a sumar esos tres números. Así se escribe la suma
de 3 números, vuelvo a decirles, cualquier letra sirve. Seguimos porque no solamente en este video vamos a hacer estos 5, sino otros más. Un número aumentado en 3. Ya hay algo novedoso aquí en este video nuevamente. Un número aumentado en 3. Cuando leamos la palabra aumentado, quiere decir súmele, en este caso, 3. Entonces, un número aumentado en 3. Entonces, sumamos 3. ¿Sí? Vuelvo a decirles, aquí va cualquier letra, ¿no? Un número aumentado en 3. Y, por último, antes de seguir con la segunda parte del video, un número disminuido en 5. Entonces ya sabemos que disminuido quiere decir restarle, en este caso 5. Entonces un número disminuido en 5. Pero vamos a seguir practicando y obviamente vamos a seguir subiendo el nivel. Entonces ahora vamos con estos otros 5 y vamos a hacer otros 2 en este video y ya con esto damos por terminada esta parte. Siguiente. La diferencia entre un número y 8. Miren que aquí me están diciendo la diferencia. Acordémonos que eso es la resta. ¿Pero la resta entre qué? Entre un número y 8. O sea, el número 8. Aquí no nos están aclarando si ese número o el 8 es mayor. Entonces se podría colocar la diferencia entre un número y 8 así. O también se podría colocar así. La diferencia entre un número y 8, aunque digámoslo así que si lo escribimos en orden específico sería de esta forma, ¿no? Pero como no se está especificando aquí cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo, pues entonces se puede escribir de cualquiera de las dos formas. Obviamente volviéndoles a decir que ya saben que se puede cualquier letra, ¿no? Seguimos. El doble del producto de dos números. Entonces miren que aquí otra vez me dice el doble de algo, pero ese algo ¿qué es? Es el producto de dos números. Entonces escribimos el producto de dos números que ya sabemos que se escribe así. Ya voy a cambiar la letra, ¿no? Puede ser AB o XY. Pero vamos a hacer el doble de esto. Esto es el producto. El doble sería así. Bueno, si ustedes están quedando con dudas, estoy seguro que es porque no vieron el video anterior, ¿no? Aquí voy a hacer un cambio porque en el ejercicio que yo quería hacer decía era dos números, ¿no? Entonces, el triple del cociente de dos números. Entonces, vamos a sacar, ya lo voy a hacer en el orden que está, ¿no? El triple, que es multiplicar por 3. ¿El triple de qué? Del cociente de dos números, que también ya lo sabemos escribir, se puede escribir así. El triple del cociente o también se puede escribir como esto, ¿sí? En este caso, ¿por qué se puede escribir así? Pues porque si nosotros multiplicamos 3 por x da 3x sobre y, ¿no? Pero la más correcta, o sea, haciéndolo en el orden que está, es el triple, aunque este 3 podría ir también acá. El triple del cociente, ¿sí? Pero ya ustedes deben saber que es lo mismo el 3 aquí o arriba o así como está acá. Seguimos. El cuadrado de la suma de dos números. Este es similar al primer ejercicio porque a esta expresión que es la suma de dos números tenemos que agregarle el cuadrado. Bueno, voy a hacer este y les aclaro algo que de pronto pudo haber quedado alguna duda acá. Entonces voy a escribir la suma de dos números, x más y, pero a esta suma le tengo que escribir el cuadrado. ¿Cómo se escribe el cuadrado? Entonces, nuevamente como en el primer video, en el primer ejercicio de este video, perdón, esa suma tengo que elevarla al cuadrado. Y de una vez les aclaro lo de acá. Acá, ¿por qué no se pone paréntesis? Bueno, voy a colocarlo acá, 2 por XY. Aquí, ¿por qué no se pone paréntesis? Pues porque no hay problema. ¿Por qué? Porque en la multiplicación lo podemos colocar así o así y estas dos expresiones son iguales. Por eso aquí no le coloqué paréntesis. Vamos con el siguiente, que no es el último del video porque vamos a ver más. El cuadrado de la diferencia de dos números, bueno, este sí creo que ya lo saben hacer, no me detengo mucho. Aquí está la diferencia de dos números y esa diferencia tenemos que elevarla al cuadrado. Y vamos a realizar los dos últimos ejercicios de este video, que son estos dos. Cuidado con el orden, ¿no? Miren que es muy similar a dos ejercicios que ya hicimos en este video anteriormente, pero lo que cambia es el orden de escribir la frase. Si recuerdan, en el anterior ejercicio decía era el cuadrado de la suma de dos números, que no es lo mismo que la suma del cuadrado de dos números. Entonces, aquí primero que todo voy a escribir esto, el cuadrado de dos números. ¿Cuál es el cuadrado de dos números? El cuadrado de dos números se escribe así. Este es el cuadrado de un número y este es el cuadrado de otro número. ¿Qué tengo que hacer con esos cuadrados de estos dos números? Vuelvo a decirles. Esto solito se leería el cuadrado de un número y esto también el cuadrado de otro número.
O sea que aquí copiamos el cuadrado de dos números. ¿Qué tengo que hacer con el cuadrado de los dos números? Tengo que sumarlos. Entonces miren lo que cambia por el orden, ¿no? En el anterior decía el cuadrado de la suma. Entonces era a la suma a la que teníamos que colocarle los cuadrados. Ahora es aquí, a los cuadrados a los que tenemos que ponerle la suma. Y creo que ahora sí ya saben hacer la diferencia del cuadrado de dos números. Entonces nuevamente escribo el cuadrado de dos números y a eso le hago la diferencia que ustedes ya espero que supieran que era la resta. Con este ejercicio termino el video porque obviamente no les voy a dejar ejercicios de práctica y vamos a pasar a la tercera parte para seguir subiendo la dificultad. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de lenguaje algebraico disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Ok, chicos, como podemos ver, pues aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a revisar en esta clase, como vimos en el video. Voy a poner, aquí voy a sacar mi anotador y vamos a leer, por ejemplo, la suma de dos números y un número. La suma de 2 y un número. O sea, pongo 2 más D, donde representa D la cantidad desconocida. Le pude haber puesto X, le pude haber puesto Y, lo que yo quiera poner. 3 más que un número, o sea, X más 3. La diferencia entre un número y X, y 5, perdón. Entonces, la diferencia entre un número, aquí decidí ponerle A menos 5. Luego dice 4 menos que N, 4 menos que N. ¿Ok? Un número aumentado en 1. Aquí le puse K, que puede ser cualquier variable, más 1. Un número disminuido en 10. Aquí le pude poner X o lo que yo quiera. Aquí decidí ponerle Z disminuido en 10. El producto de dos números, A por B. 2 veces la suma de dos números. Es el doble de A más B. 2 veces la suma de dos números. 2 veces A más B. 2 veces un número sumado a otro, 2A más B, 5 veces un número, 5X, N veces un número desconocido, o sea, N multiplicado por un número conocido. El cociente de dos números, A sobre B, la suma de dos números, X más Y. ¿Ok? Aquí les dejo otros para que revisen en casa y vámonos directamente a la actividad de cierre, si les parece. La actividad de cierre es el ejercicio 1.1, donde el alumno resuelve las actividades de apertura, desarrollo y cierre de la página 17 a la 23 del manual del alumno de álgebra, que se encuentra en la tarea 1.1 de su plataforma, que se llama lenguaje algebraico, y deben de subir esta tarea a más tardar un día antes de la siguiente clase, según el grupo. La fecha se registra en la plataforma Classroom. La fecha para subir esta tarea se encuentra en la plataforma Classroom, chicos. Vamos a ver estos ejercicios, si les parece. Por ejemplo, ¿cómo paso de esta expresión algebraica al lenguaje común? Aquí de entrada tengo una suma. Entonces aquí lo primero que tengo que poner es la palabra la suma. ¿La suma de qué? De un número elevado al cuadrado más otro número elevado al cuadrado. Lo puedo poner así. La suma del cuadrado de un número, que en este caso sería X, más la suma del cuadrado de otro número. Podríamos ponerlo de esta forma y es correcto. Correcto, vamos a ampliar esto para que lo vean mejor. Vamos a ver el segundo, vamos a ponerlo en azul. ¿Ok? Aquí, si se fijan, también tenemos una suma, pero son tres términos, 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo por partes. La suma, ¿de qué? Del triple del cuadrado de un número, que es 3x cuadrada, más el doble del mismo número
aumentado o más 4 le podemos poner, como ustedes quieran, más 4, que son los tres términos. Vamos a repasarlo para que se entienda. Lo voy a poner así más larguito, lo voy a subir un poco y lo vamos a checar. Dice la suma, porque esto es una suma. El primer término es el triple del cuadrado de un número más el doble del mismo número aumentado en 4 o más 4. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Todo esto es una raíz. Es la raíz cuadrada de la diferencia de dos términos. Entonces vamos a empezar a escribir. Este va a ser la raíz cuadrada de la diferencia. ¿De qué? De un término, de un número, perdón, elevado al cubo, que está la tercera potencia, menos el doble de otro número, porque es y. Vamos a revisarlo de la misma forma. Vamos a ponerlo así para que quede mejor y lo vamos a checar. La raíz cuadrada de la diferencia de un número elevado al cubo menos el doble de otro número, porque este es X y este es Y. ¿Correcto? Así quedaría de esta forma. El otro, de manera similar, es la raíz cuadrada de 6 veces el cubo de un número más el doble de otro número elevado al cuadrado. Vamos a escribirlo. La raíz cuadrada de la suma de, podemos poner un número elevado al cubo multiplicado por 6 o le podemos poner el sextuple del sextuple, o sea, por 6, de un número al cubo más el doble de otro número, perdón, al cuadrado. ¿Correcto? Quedaría de esta forma. Y el último, pues si se fijan, también es una raíz, pero cúbica, y es un cociente o una división. Vamos a llenarlo aquí abajo de la misma forma. La raíz cúbica, porque ya no es cuadrada, es cúbica del cociente o de la división, como quieran ponerle, del doble de un número elevado al cuadrado entre el triple de otro número. De esta forma quedaría. Vamos a analizarlo. Aquí está. La raíz cúbica completa del cociente, que es una división del doble de un número elevado al cuadrado entre el triple de otro número, porque es X y Y. De esta forma quedaría el primer ejercicio. No sé si tengan alguna duda. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a limpiar esto y nos vamos al siguiente ejercicio. Son las actividades de desarrollo. El lenguaje algebraico finalmente nos sirve para resolver problemas. Por lo tanto, aquí nos piden en las actividades, en estos 4 problemitas, nos piden resolvamos la expresión algebraica que se obtiene de este enunciado. Vamos a ver, el profesor Rigoberto tiene 4 hijos, cada uno es un año mayor que el anterior. ¿Cuál es el total de años que acumulan los 4 hijos? Vamos a hacer el planteamiento. El primer paso es plantear la incógnita. El primer hijo, que es el que yo voy a escoger como lo voy a llamar X, ¿sí? Como cada uno es un año mayor, el segundo hijo va a ser igual a X más 1, porque es un año más. El tercer hijo va a ser igual a X más 1, que es X más 1 es el segundo hijo, y si le agrego un año más, es más 1. ¿Cuánto me da esto? X más 2. Y el cuarto hijo es igual al hijo anterior, o sea, X más 2, más un año más, porque hay que aumentarle un año por cada hijo. Este sería X más 3. De esta forma. Quiere decir, muchachos, aquí tengo X más 1,
X más 2 y X más 3. Me están pidiendo el total de años que se acumulan. Quiere decir que tengo que sumarlos. Pues voy a hacer la suma. X, el primer hijo, más el segundo hijo X más 1, más el segundo hijo X más 2, más el tercer hijo X más 3. Aquí puedo hacer una reducción de términos semejantes. Los términos que son iguales los voy a subrayar. X más X más X más X, lo voy a poner aquí abajo. Va a ser igual a 4X. Y si sumo los números, 1 más 2, 3 más 3, 6. Entonces, la expresión algebraica que da la acumulación de los años de los hijos del maestro Rigoberto es la siguiente. Esta es la respuesta que voy a poner en rojo. 4X más 6. ¿Alguna duda? Bueno, excelente. Vamos a seguir. Vamos a la siguiente hoja. Dice, Jesús tiene un terreno cuadrado, ese es el primer dato, y su hermano un terreno rectangular. ¿Ok? Ahorita los dibujamos. Vamos a ver. En este caso, Jesús tiene un terreno cuadrado de esta forma. Aquí lo voy a dibujar. Y aquí arriba le voy a poner Jesús. ¿Ok? Y su hermano tiene un terreno rectangular, que es este. Y le voy a poner hermano, porque no tenemos el nombre, pero sabemos que es su hermano. Hermano de Jesús. ¿Correcto? Vamos a ver cómo se relacionan las medidas de estos dos terrenos. El largo del terreno de su hermano, o sea, de su hermano, este terreno, mide 5 metros más que el terreno del lado de Jesús. Agarro como referencia el más chico, de esta forma. A este le pongo X. Si este mide X, este ancho que voy a dibujar en este momento, de aquí hasta acá, tiene 5 más. Quiere decir que es X aumentado en 5. En pocas palabras, X más 5. Esto es con respecto al largo del rectángulo. X más 5. ¿Correcto? Dice, mientras que el ancho, este es el ancho, lo voy a dibujar en el rectángulo, el ancho de aquí hasta aquí, del terreno del hermano mide lo mismo que el terreno del cuadrado. Sabemos que el cuadrado, por definición, sus lados son iguales. Entonces, este lado y este lado miden lo mismo y, por lo tanto, este mide X. Vamos a ver qué nos pregunta. ¿Cuál es el área total de los dos terrenos? Esto se hace con las fórmulas de área. Yo tengo que el área total, lo voy a poner aquí, área total con T mayúscula va a ser igual al área del cuadrado más el área del rectángulo, que son los dos terrenos. Tengo que saber sacar una expresión algebraica que me dé esas dos cosas. Entonces, el área del cuadrado la voy a poner acá, por aquí. El área del cuadrado, sabemos que es igual a L al cuadrado o L por L. Pero yo si sustituyo la L por la X, me quedaría que es igual a X al cuadrado. ¿Correcto? Y el área del rectángulo, lo voy a poner acá. Área del rectángulo va a ser igual, ¿sí? A la multiplicación de la base, que es esta, X más 5 por X. Entonces me quedaría de esta forma. X, que es el ancho, por X más 5. Es la forma de calcular el área del rectángulo. Y si yo hago la suma, el área total, que es lo que me están pidiendo, la expresión algebraica, va a ser igual a X cuadrada, ahorita le voy a poner el cuadrado, más X factor de X más 5. Esto va a ser igual a X al cuadrado más X factor de X más 5, donde este es el área del cuadrado y este es el área del rectángulo.
La expresión algebraica resultante sería esta sin desarrollar esta multiplicación. Lo podemos dejar así sin ningún problema. Esta sería la respuesta del segundo problema de la actividad de desarrollo. ¿Dudas? ¿Puedo limpiar el problema y continuar con el tercer problemita? Correcto, vamos a seguir. Ok. En este caso, nos dice, en una lata en forma de prisma rectangular se acomodan las latas que miden lo mismo de diámetro que de alto. ¿Cuántas latas contiene la caja? Aquí lo que tenemos que hacer, chicos, es imaginarnos una caja, bueno, dibujarla. Vamos a dibujarla. Esta es la parte de enfrente de la caja. Voy a dibujar los lados. Vamos a mover esta línea un poquito más para acá. Sigo dibujando. Aquí bajo. Y aquí cierro la caja. ¿Para qué dibujo esto? Aquí voy a mover esta línea un poquito porque quedó un poquito desfasada. ¿Ok? Esta es una caja. Y la distancia de aquí hasta acá es la base. Y la distancia de aquí hasta acá es el ancho, largo por ancho. Y la altura la voy a poner de otro color, como en color naranja. Y es la parte vertical, es de aquí hasta acá. ¿Qué me están pidiendo? Un volumen, muchachos. Una cosa es área, que es una superficie, el perímetro, que es el contorno, y este es el volumen. ¿Correcto? Entonces, el volumen de la caja de un prisma rectangular, pues es igual al área de la base por la altura. En este caso, muchachos, volumen de la caja va a ser igual al área de la base. El área de la base es un rectángulo. Podemos ponerle base o largo por ancho si quieren. Vamos a ponerle largo por ancho por altura. Ok, vamos a ponerle letras nada más, pasarlo al lenguaje algebraico. Largo le voy a poner L minúscula por ancho. Voy a ponerlo entre paréntesis para que sea un producto. L por A por altura. Con esto, si tuviera los valores, podría sacar el volumen. ¿Cómo quedaría la expresión? Acuérdense que cuando se multiplica, 3 letras se ponen juntas, L, A, H. Esa sería la respuesta. Solo me están pidiendo no desarrollar el problema, sino solo encontrar la expresión algebraica para poder desarrollar ese problema. Y esta sería la respuesta. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, vamos a seguir con el siguiente problema. Dice, se tienen 2 canastas. Cada canasta contiene calabazas y zanahorias. En la primera canasta hay el doble de kilos de calabaza que en la segunda, y en la segunda canasta hay 3 kilos más de zanahoria que los kilos de calabaza que hay en la primera. La primera canasta tiene 4 kilos menos de zanahoria que la segunda. ¿Cuántos kilos pesan ambas canastas? Para poder hacer esto, yo les recomiendo hacer una tablita. Esta va a ser la que estoy poniendo en naranja, la canasta 1, la que voy a poner en verde, la canasta 2, y vamos a poner lo que tenían aquí en rojo. ¿Sí? Vamos a llenar esta tablita que estoy haciendo. Esta la voy a subir un poquito para que quede bien y la voy a duplicar. Voy a poner esto y esta es la otra parte. ¿Ok? Entonces, las calabazas las voy a escribir aquí. Calabaza. Y aquí abajo, zanahoria. Cada canasta, esta es la canasta 1, le voy a poner C1.
C1. Y esta va a ser la canasta 2, ¿correcto? Lo primero que tenemos que ver es la relación con respecto a la calabaza. Dice, cada una contiene calabazas y zanahorias. La primera canasta, que es esta, tiene el doble de kilos que la segunda. Quiere decir que si yo a esta calabaza, la canasta 2, le pongo X, la primera tiene el doble de kilos. Quiere decir que tiene 2X. Pues con esto ya tengo definida la parte de las calabazas. Vamos a ver cómo se relaciona con las zanahorias. Dice, en la segunda canasta hay 3 kilos más de zanahoria que los kilos de calabaza que hay en la primera. O sea, en la primera hay 2X, pero tenemos 3 kilos más. Es como si tuviéramos 2X más aumentado en 3, más 3 aquí. Vamos a volverlo a poner porque se ve feo. 2X. Lo voy a poner con con texto color rojo. Le voy a poner 2X más 3. ¿Correcto? Y el último enunciado nos dice, la primera canasta, o sea, de zanahoria, que es lo que me falta, tiene 4 kilos menos de zanahoria que la segunda. Si esta es la de zanahoria, a esta cantidad de zanahoria le tengo que restar 4 kilos. Quiere decir que esto va a ser 2X más 3, que es la que tenía la segunda canasta, menos 4. Nada más es hacer la resta. Es igual a 2X menos 1. ¿Correcto? Esto quedaría de esta forma. Aquí voy a borrar porque dice zanahoria. Voy a ponerle zanahoria como debe de ser, correctamente escrito. Con minúsculas, zanahoria. Correcto. Entonces, si repasamos lo que nos están pidiendo, para que no se confundan, vamos a analizarlo. La primera me dice que en la canasta 1 hay el doble de calabaza que en la segunda. Quiere decir que en la canasta 2, si agarro como si fuera la unidad menor, hay X, aquí hay lo doble, 2X. Esto es en cuanto a calabaza. En cuanto a zanahoria, dice, en la segunda canasta hay 3 kilos más de zanahoria que los kilos de calabaza. Si estos son los kilos de calabaza de la primera canasta, le tengo que sumar 3 kilos más. 2X más 3. Y en la última nos dice, la primera canasta tiene 4 kilos menos de zanahoria que la segunda. Esto es lo de zanahoria, le tengo que restar 4 kilos. Pero si aquí tengo 2X más 3 menos 4 me da 2X menos 1. Esta realmente es la respuesta. Digamos que está simplificada. Esta es una respuesta, esta es otra y esta es otra. Vamos a ver qué nos pregunta. Aquí nos dice, ¿cuántos kilos pesan ambas canastas? Es hacer la suma. La canasta 1 es 2X más 2X menos 1 y la canasta 2 es X más 2X más 3. La suma de todo junto es cuánto pesan ambas canastas. El peso total en kilogramos es igual a la canasta 1 más la canasta 2. Vamos a hacer aquí abajo, vamos a sustituir el peso total va a ser igual a la canasta 1 que es 2X de calabaza más zanahoria que es 2X menos 1 más la canasta 2. La canasta 2 es X más 2X más 3. Reduciendo términos semejantes, vamos a subrayarlos en color rosa. 2X más 2X más X más 2X. Sumo los coeficientes. 2X más 2X, 4X más X. Es como si tuviera un 1 acá. 5X, 6 y 7X. 2 más 2, 4. Más 1, 5, 6, 7. Entonces aquí, reduciendo sería 7X. Y luego tiene menos 1 más 3, sería más 2. ¿Sí? Entonces sería 7X más 2,
Kilogramos es la cantidad total de ambas canastas en kilogramos de hortalizas. ¿Ok? De calabazas y zanahorias. Esta sería la respuesta, muchachos. La voy a subrayar en color rojo. En un rectangulito de color rojo. Esta sería la respuesta para este problema. En las actividades de desarrollo. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Ok, correcto. Voy a limpiar la información y continuamos. Ok. Esta es la última parte de la actividad de cierre. Aquí tenemos el lenguaje común y convertir expresión algebraica, el proceso inverso. Aquí vamos a hacerlo. Aquí lo único que hay que definir, uno, el cociente. El cociente es una división, entonces pongo una rayita porque tiene una parte arriba y una parte abajo. Del cuadrado de la diferencia de dos números. Quiere decir que del cuadrado de la diferencia. Una diferencia es x menos y, dos números. Pero si es el cuadrado elevado al cuadrado, lo pondría a la 2. Entre, quiere decir que esto va abajo, su suma, o sea, x más y. Entonces quedaría x menos y elevado todo al cuadrado dividido entre x más y. El triple del cuadrado de un número. El triple del cuadrado de un número sería 3x al cuadrado más, porque es lo que me dice aquí, más, esta es la palabra clave porque es una suma, el cuádruple del mismo número al cubo. El cuádruple es por 4 del mismo número que es x, pero este va a estar elevado al cubo. Esta sería la respuesta. El siguiente dice, el producto de la raíz cuadrada. ¿Ok? El producto, o sea, desde que yo sepa que esto es el producto, quiere decir que aquí voy a poner unos paréntesis porque aquí hay una multiplicación. Vamos a ver qué factores son. De la raíz cuadrada del doble de un número. La raíz cuadrada del doble de un número. Le voy a poner X. ¿Ok? Por la raíz cuadrada, la raíz cúbica, perdón, del triple del otro. La raíz cúbica del triple de otro número, que es y. Pero ¿cómo especifico que es la raíz cúbica? Le pongo un 3 acá chiquito. Esta es la raíz cuadrada, no se pone nada, del doble de un número por la raíz cúbica del triple de otro número. Esta sería la respuesta. Y el último, el doble de un número al cuadrado más. Más significa que voy a sumar dos factores, digo dos sumandos. El doble de un número al cuadrado. El doble de un número al cuadrado más el quíntuple del mismo número menos 8. El quíntuple es 5 veces x, el mismo número porque es x, menos 8. Y el último ejercicio sería la raíz cúbica del cuádruple de un número al cubo más el triple del otro. Entonces voy a poner primero la raíz cúbica, voy a poner una raíz grande, un 3 chiquitito, la raíz cúbica del cuádruple de un número al cubo, del cuádruple de un número al cubo más, sumo, más el triple de otro número. ¿Correcto? Triple de otro número, o sea, un número multiplicado por 3. Ok, ¿alguna duda de este ejercicio, muchachos? Ya hicimos tener la expresión algebraica y pasarla al lenguaje común, y tener el lenguaje común y pasarlo a una expresión algebraica. Esta es la tarea, es la actividad de cierre. No sé si tengan alguna duda, chicos. Ok, voy a limpiar la información. No sé si tengan preguntas sobre el tema, chicos. ¿Preguntas? Pues no me queda más que desearles que tengan un excelente día. Y cualquier cosa, ya saben, chicos, estoy en el celular por WhatsApp. Recuerden que la tarea la deben entregar a más tardar un día antes de la fecha de la siguiente clase. Les mando un gran abrazo a la distancia y nos vemos la próxima clase.